Muy bien. Bien, pues empezamos ya la sesión de hoy, sábado 19 de junio. Entre nuestros contertulios hay varios o muchos autores de libros. La verdad es que muchos de vosotros habéis publicado cantidad de material en artículos, en libros y en distintos formatos. Y de hecho en las tertulias hemos tenido la presentación del libro de Tomás Mazón sobre el Cano. También, aunque no se presentó como tal, pero tuvo una participación en el libro Dani Gerona sobre Magallanes y la famoso combate aquel entre Tomás y Dani, o entre Magallanes y Elcano. Y tenemos otros destacados autores de obras también sobre la primera circunnavegación, como María Saavedra o como Albert Vázquez, por ejemplo. Todos conocéis la famosa novela Poniente. A Albert y a María les tendremos próximamente. Román Hereter todavía no ha sacado su libro, pero ya nos dio una primicia sobre el mismo. Y hoy, de alguna manera, vamos a iniciar unas tertulias sobre novela ligada o que ha tenido como inspiración la gran hazaña que estamos conmemorando, la circunnavegación. Y por eso hemos invitado a Tato Cabal, al que le agradezco pues encarecidamente su presencia, y sobre todo pues con estos problemas que a veces tenemos, pero que con las conexiones y demás, pero que afortunadamente se acaban resolviendo. Bien, en Tato hay básicamente dos grandes facetas en su vida profesional. Por un lado, la de gestor cultural, y por otro la de escritor. Como gestor cultural se inicia a finales de los años 70, cuando entra a formar parte de la Asociación Cultural Caballo de Bastos, que gestionaba la Sala Cadarso de Teatro Independiente. Con esa misma asociación pone en marcha el Festival Internacional de Teatro de Madrid. También dentro del sector público fue subdirector de la Oficina de Coordinación Artística del Ministerio de Cultura, y en 1985 fue director de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, y ahí fue responsable de eventos a los que hemos asistido todos, como los Veranos de la Villa, carnavales, actividades culturales de Navidades, etc. Dentro del sector privado, pero siempre como gestor cultural, ha sido director de la empresa de gestión del Rocódromo, fundador de diseño y dirección técnica, Sociedad Anónima para la producción de grandes eventos, nada menos que los carnavales de Tenerife o el Día de Extremadura, la Expo 92, la capitalidad cultural europea de Madrid, también en el año 92, es decir, también grandes eventos que están en la memoria de todos. También ha trabajado, creado la empresa Galerna Audiovisuales Sociedad Limitada, una empresa pionera en nuestro país en audiovisuales de gran formato y de proyección de imágenes de alta potencia. También fundador de la empresa de producción teatral Pentación y del TAP-TC, eventos en la década de los 90. En 2006 fue director de la primera Noche en Blanco de Madrid, en la que muchos os acordaréis, nos acordamos, y director del Circo Price. Ese nuevo Circo Price fue director, Tato Cabal, en los 3 primeros años de esta nueva andadura del mítico Circo Price. Y en 2011, director de actividades culturales del pabellón de la Comunidad de Madrid en la Expo de Shanghai. Lo que no sé, Tato, es como no has sido director de un instituto Cervantes, quizá porque has tenido proyectos de mucha más envergadura, pero desde luego el currículum como gestor cultural es verdaderamente impresionante. Y como escritor, la verdad es que no le va a la zaga, aunque es una actividad que ha comenzado a desarrollar de manera pública pues más tarde, no en fecha tan temprana como la de gestor cultural.
Ha sido guionista de 3 películas estrenadas y de más de 40 guiones emitidos en televisión. Entre sus novelas, creo que van 5, corrígeme, Tato, si estoy equivocado. Seda de araña, de 2011. En 2013, la segunda novela, que fue La enfermedad del beso. Solar de gatos, en 2016, finalista del Premio Nadal. El año siguiente, en 2017, publica Entre gargantas, Suite de amor, en 6 relatos. Y en el 2019, pues la novela que le trae hoy con nosotros, La forma del mundo. Y precisamente para hablarnos de ficción y realidad en torno a la primera vuelta al mundo, y para hablarnos, lógicamente, de esa novela que acabo de mencionar, tenemos hoy con nosotros a Tato Cabal. Tato, muchas gracias y tienes la palabra cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu invitación. Enhorabuena por tu iniciativa, desde luego, porque me parece que es un espacio estupendo para hablar de cosas estupendas. Pero por encima de las gracias, pues mis disculpas, porque soy un ser analógico, lo reconozco, nadie es perfecto. Yo estos temas digitales los controlo muy poco. Tampoco me molesta, porque creo que es una herramienta, es como una llave inglesa y yo soy un torpe, lo siento muchísimo por vosotros. Y lo siento por los demás asistentes porque os he hecho esperar, pero bueno, espero poder remediarlo ahora con una buena conversación con vosotros. Vamos a ver, el tema con el que yo me he atrevido a participar en este foro de gente tan interesada y tan preparada y tan culta, es el tema de la ficción y la realidad en la primera vuelta al mundo. La ficción es la literatura y la realidad es la historia. Bueno, yo tengo que decir que cuando me planteé escribir esta novela, tuve ciertos reparos porque encontraba gente que tenía como resistencias hacia la novela histórica, y eso es porque la novela histórica ha estado bastante degradada por una serie de autores que no le daban la altura que necesita. Yo, en mi referente de niño, yo he leído mucho de joven, yo en mi referente tengo novelas históricas que me han marcado la vida. Por ejemplo, yo no puedo dejar de recordar Mr. Wit en el Cantón, que me parece una historia de amor, desamor y traición maravillosa, donde el marco histórico es un episodio singular y único, que es el del Cantón de Cartagena, que pertenece a esa parte de la historia más delirante, yo creo que más delirante de la historia de España, desde luego de la del siglo XIX seguro, que es la Primera República y los cantones. Bueno, efectivamente, Quo Vadis, pues me parece una novela estupenda, la de Sender de Jubileo en el Zócalo, bueno, hay novelas históricas que son maravillosas y yo me decía, ¿por qué razón hay gente que tiene esa resistencia? Yo tengo incluso una amiga profesora de historia que decía, yo no leo novela histórica. Bueno, yo creo que eso ha pasado porque hay una tendencia, hay ciertos autores, ciertos escritores que tienen más vocación de historiadores y que se impresionan por la parte histórica, ¿no? Y son estos que cargan de solemnidad sus relatos, ¿no? Ese gesto firme, mirando el campo de batalla de Alejandro Magno y los incendios de Nerón y justo el protagonista estaba en ese momento casualmente cuando no sé quién le pone los cuernos a Napoleón. Bueno, y eso no es la parte de la novela histórica que interesa. La novela histórica es antes novela que historia. Eso lo dice muy bien Álvarez Junco en el prólogo, cuando dice que una novela histórica debe ser más novela que historia y debe predominar el hechizo de la ficción que profundiza en los recovecos del ser humano. Bueno,
Yo efectivamente me planteé escribir esta historia después de leer la biografía de Magallanes, de Stefan Zweig, que no es una novela, pero que está escrita por un novelista que tiene una visión profunda del ser humano y que me dio una dimensión, bueno, pues sorprendente para mí de lo que era este viaje. Me ahorro decir, porque todos lo sabéis, que todos teníamos en la cabeza una simplificación, porque cuando se quiere contar la historia en poco tiempo, necesariamente hay que reducirla y entonces siempre las reducciones siempre son a favor de obra, ¿no? Siempre uno lo reduce deorándolo, parte bonita y todas esas cosas. Pero esas simplificaciones hacían que yo tuviera en la cabeza un viaje de Magallanes y me encuentro con que hay otro que está lleno de elementos literarios. La biografía de Stefan Zweig no me parece, lo he descubierto después, un texto maravilloso desde el punto de vista histórico, confunde ciertas cosas, llama Bárbara a Beatriz, por ejemplo, confunde a los dos Barbosas, no es que tenga una validez como documento histórico, pero desde luego te demuestra que en el viaje de Magallanes hay jugo literario. Y ahí es donde entro yo a meterme en esta historia. Bien. Bueno, los historiadores y los literatos tenemos en común que los dos estamos intentando conocer al ser humano y los dos estamos intentando mejorarle. Yo creo que los historiadores hacen historia porque buscan la forma de mejorarlo. Las dos disciplinas, digamos, tienen mucho que ver con el sistema inmunológico del alma humana, ¿no? Es decir, que la gente que conoce la historia y la gente que participa de la literatura tiene menos posibilidades de tener enfermedades graves del alma. Por lo menos quiero pensar que eso es así, ¿no? Yo decía en el anexo del libro, digo, el que quiera saber qué es el hombre, que busque en la filosofía. El que desee saber cómo es, que investigue en la ciencia. Para comprenderlo es aconsejable acudir a la historia, pero a los que sienten afecto y desean perdonarlo, les recomiendo que se den a la literatura. Y efectivamente, con esa intención es con la que yo abordo esta experiencia, ¿no? Bueno, lógicamente, bueno, pues sí, pues tiene los elementos perfectos para hacer una novela. ¿Por qué? Bueno, Juan Marcel decía que para escribir una novela, que era muy fácil, bueno, hacía falta tener una buena historia y contarla bien. Bueno, también es una cosa muy sencilla. Hace falta algo más para escribir una buena novela. Tiene que haber belleza en la narración, no solo orden, porque escribirla bien es escribirla ordenadamente. A mí me pone nervioso cuando alguien me está contando algo y me lo cuenta yendo, viniendo, dejando a medias cosas. No, eso hay que contarlo bien. Pero también en literatura hay que contarlo bonito. Y para que la literatura llegue a romper esa membrana de los sentimientos y llegue a despertar la empatía, tienes que hacerlo mediante personajes creíbles, de carne y hueso. Y ahí es donde a mí me interesa este tema, ahí es donde yo entro al trapo de este reto, ¿no? ¿Qué personajes hay? Los personajes hablan con sus hechos. Cuando uno escribe una novela y es toda inventada, pues el narrador, que es lo que se llama, bueno, es casi un dios, se lo sabe todo, es la narración de un hombre que sabe todo y que por lo tanto lo puede contar todo, ¿no? Cuando pasa eso, el literato tiene el problema de encontrar una ficción buena, ¿no? Pero cuando escribes de novela histórica, tienes una limitación, no puedes decir que ha pasado lo que se sabe que no ha pasado. Por lo tanto, tienes que conocer los hechos. Yo estuve 2 años leyendo todo lo que se cayó en mis manos sobre el viaje de Magallanes
y tratando de escudriñar, ¿no? de hacer un poco de detective de la psique de los personajes, cómo era, qué se deducía de la personalidad de los protagonistas, de sus acciones, ¿no? Y por lo tanto había que mirar con lupa qué hacían y por qué lo hacían y qué explicación se le puede dar a esa forma de hablar de sí mismo, que es hacer cosas. Bueno, pues bueno, para acabar con el tema de la novela histórica, está claro que he hablado de que la novela histórica tiene que ser novela, tiene que hablar del alma humana, pero la parte histórica es muy importante porque es una caja de resonancia. Es una caja de resonancia que produce algo que en música se llama reverb, que es darle profundidad a la voz humana, ¿no? Los cantantes que cantan sin reverb quedan planos. Ese reverb, ese eco, se produce cuando existe la metáfora. Y la metáfora es uno de los compuestos necesarios de una buena novela. Hemos dicho que era tener una buena historia, escribirla bien, con belleza, con empatía, con personajes, pero una novela que no tiene metáfora es difícil que llegue a ser una gran novela. Y aquí el fondo histórico genera la metáfora inmediatamente. El viaje es el viaje de la vida. El viaje de todas las historias de viaje, la road movie y todas las novelas de viaje tienen esa comparación con lo que es la vida, ¿no? El viaje de la vida. La vida es un viaje. Bueno, es un viaje de descubrimiento, ¿no? Vamos a ver, ¿qué caja de resonancia tenemos aquí? Tenemos aquí la caja de resonancia perfecta. Primero, está el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es un momento en Europa, fundamentalmente en las ciudades ricas italianas, se produce una eclosión de vitalidad y bueno, pues surge el pensamiento, la crítica, el hombre se pone encima de la mesa de trabajo en detrimento de los dioses y de la religión, se escriben la imprenta, se escriben historias, novelas, etc. Y el hombre europeo pues se desata y se genera una espiral en la que hay avances técnicos que permiten que el hombre, que se viaje más allá, y el viajar más allá genera avances técnicos que propician ese desarrollo. Y bueno, vivimos un momento en Europa y en particular en la península ibérica que es verdaderamente fascinante. Fascinante culturalmente, ¿no? O sea, es una coincidencia. Creo que Leonardo da Vinci muere precisamente el mismo año en el que se inicia el viaje de Magallanes y 10 años antes se había acabado la Capilla Sixtina. Y si uno se va hoy a Lisboa y se monta en ese autobús de 2 pisos de los turistas y empieza a escuchar lo que le dice el guía turístico, pues se da cuenta de que todo es manuelino. La plaza que es de estilo manuelino, todo es manuelino, porque es que Lisboa se transformó completamente en un periodo muy corto de tiempo, porque esa eclosión hizo que, entre otras cosas, aparecieran los descubrimientos. Castilla dio con América, que en principio era un proyecto fallido, porque allí no había casas de cal y canto, no había casi oro, no había riqueza. Los portugueses sí dieron con la tecla. Bajaron por África y se encontraron con el mundo malayo. Y en el mundo malayo lo que estaba en juego era un botín impresionante. Lo cuenta muy bien, a mí me hace mucha gracia cómo lo cuenta Argensola en su historia de la conquista de las Islas Malucas, que hace un relato, digamos, prolongado de que primero los chinos descubrieron todas las especies y los valores de esas islas, las perlas y el alcanfor y no sé qué, y entonces comerciaron con eso, con los musulmanes, pero que luego
los musulmanes, los maometanos, que dice él, se dieron cuenta y entonces penetraron y tomaron. Y, bueno, total que en ese mundo del Malayo, donde hay 30 y tantas mil islas y culturas separadas, porque las islas generan bueno, más distancia entre la gente, ¿no? Pero sin embargo había un tránsito de barcos llevando, trayendo, no sé qué, y todo eso estaba hasta el punto en que los portugueses, gobernados por los sultanes del norte de África y de Asia Menor, que comerciaban con las ciudades italianas, y por eso las ciudades italianas eran ricas. Cuando los portugueses llegan allí, lo que hacen es que hay tal nivel de riqueza que Magallanes sale de Lisboa con la Torre de Belén siendo una torre decadente y pequeñita, y cuando regresa 8 años más tarde, la Torre de Belén es lo que soy. Y se queda impresionado, porque los Jerónimos, la Plaza del Comercio, toda Lisboa se enriquece. Y Sevilla igual. Sevilla y Lisboa son dos ciudades de las 5 más grandes de Europa, y lo consiguen en muy poco tiempo, y todo gracias al comercio. Lo que estaba en juego era tan grande que los portugueses estaban absolutamente decididos a que nadie más entrara por allí, y el intento del rey de España de encontrar el paso por sus terrenos hacia allí, pues lo intentaron frenar desde el primer momento. Entonces tenemos una caja de resonancia donde hay una sociedad que eclosiona, donde hay un negocio magnífico, que es un trasfondo muy bueno para una novela, y luego una aventura, una gesta de una osadía tremenda, que es en 5 cascarones de distintos tamaños, con distinto velamen, con una tripulación multicultural, de gente que tenía poco que perder, se enfrentan a este tema. Bueno, esa es la caja de resonancia. Mi novela, yo buscaba algo más, buscaba una palanca, y la palanca la encuentro cuando en el libro de Stefan Zweig descubro que dice una pequeña mención a Enrique, que posiblemente cuando llegan a Cebú, posiblemente sea el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Lo hace una mención chiquitísima en su biografía. Y entonces yo digo, bueno, esta es una perspectiva buenísima, porque si el que cuenta la historia es el que lo está descubriendo al revés, ¿qué pasa? Mi protagonista es un filipino. Luego diré por qué pienso yo que es filipino. No soy historiador, pido perdón a los que lo son por mi osadía, pero bueno, no tengo necesidad de tomar partido, si no, no puedo escribir la novela, ¿no? Y entonces yo parto de la base de que el protagonista es un filipino que vive en una isla de las más al este del mundo malayo, mirando hacia el Pacífico, porque su tribu, su etnia, su clan estaba castigado, son bisalas del centro del mundo filipino, lo que los españoles llamaron los pintados, porque se tatuaban el cuerpo. Y este hombre tiene un hermano, y el hermano quiere salir de ese mundo y consigue hacerse un guerrero importante de uno de las islas de los caciques, palabra trasladada de América, de uno de los caciques de las islas Molucas, y entonces regresa a su pueblo y se lleva a su hermano. Y el hermano, que es este Enrique, no es un guerrero, es claramente un hombre más dedicado al mundo espiritual, al mundo de la sabiduría. Es un aprendiz de bailán, que los bailanes eran los magos, los sacerdotes o los monjes, digamos, un término más oriental, de estos poblados. Y entonces en ese mundo, cuando este hombre está en Malaca, pues es apresado y posteriormente vendido a los portugueses. Y entonces él, que tenía la infancia en su isla perdida, la juventud en ese mundo malayo más culto, de repente se ve reducido a la esclavitud por unos narigudos, porque allí los locales
Nosotros pensamos que los filipinos tienen nariz chata y ellos nos llamaban narigudos, malolientes, despiadados. Le hacen preso y lo llevan al otro lado del mundo. Él cree que va hacia el infierno con esos diablos. Y cuando llega al otro lado del mundo, pues nos cuenta cómo es Lisboa desde la visión de un hombre de ese lado, ¿no? En esto he tenido mucho en la cabeza, muy presente, la historia de Maluf, de la historia de las cruzadas vistas desde el otro lado, o la de León, no me acuerdo cómo se llama, este escritor mexicano que escribió La visión de los vencidos, de la conquista de México desde el punto de vista de ellos, ¿no? Esa visión contraria, que a mí me parece interesante. Hay un libro que leí también de joven, que no sé si se habrá vuelto a editar, que era Los Papalagi, que era un samoano, un príncipe samoano que los llevan a Londres y entonces vuelve a su pueblo y les explica a los de la tribu cómo viven estos chalaos, ¿no? Que hacen una casa encima de otra y que conducen los ríos a través de cañerías. Y bueno, esa visión contraria, cuando Enrique llega a Lisboa, se sorprende de que esos salvajes sean gente que se habla educadamente, que tengan mujeres, abuelos, que cuiden a sus niños, en fin, y empieza una vida en la que a él le lleva a conocer la literatura, la música, la poesía. Y cuando él ya se enamora y acompaña a su amo a Sevilla, y cuando ya ha encontrado el amor con una india en Sevilla, su amo, que es el que la lleva al paraíso, le hace embarcarse a la fuerza para hacer el viaje de regreso. Y ese viaje de regreso es el ciclo final. Él lo hace a cara de perro por la misma razón por la que nadie quiere ir a la vejez. Pero él tiene que regresa a su tierra por el lado contrario en la aventura magallánica. Ve que su Magallanes, que simboliza a su padre, muere en un episodio que es absolutamente representativo de la personalidad de Magallanes, que era un hombre delirante, un pequeño mitómano, más que tenaz era terco, y bueno, aguerrido, valeroso, pero que era un hombre que estaba solo, se llevaba mal con su rey, se llevaba mal con su familia, y con el único persona con la que tuvo una relación constante durante años fue con Enrique, al que en su testamento le otorga la libertad cuando fallezca él y 10.000 maravedíes, que es una buena cantidad. O sea, tengamos en cuenta que un arquitecto ganaba entre 1.000 y 2.000 maravedíes al año, trabajando para el rey, haciendo iglesias o catedrales, o sea que no era una pequeña cantidad. Y bueno, esa relación, este hombre Magallanes que al final se ve solo y que tiene a su esclavo casi como amigo, porque Enrique, cuando están delante de los otros, Enrique se comporta como un sirviente. Esos esclavos de aquel tiempo no eran esclavos como los de los negros de las películas de Kunta Kinte, no eran unos esclavos de cadenas y latigazos, eso es sajón, eso es más, bueno, y es posterior, yo creo. En aquel tiempo el esclavo era un sirviente sin sueldo, obligado, y bueno, y había relaciones, incluso en el mundo de los romanos, en los que se generaba hasta una amistad con los amos, en fin, un respeto, una confidencia. Y en este caso, yo lo que apuesto es porque Enrique, Magallanes encuentra en Enrique a un hombre que es sensible, que es culto, que es inteligente, que nunca dice tonterías, al que le puede preguntar qué es lo que puede hacer con su vida en los casos, los encrucijadas más difíciles, porque sabe que Enrique no le va a decir una tontería, aunque procede de un mundo más pobre y más supuestamente atrasado. Él, que es el representante del mundo oculto, es el que es un borrico. Y ese contraste, esa tijera constante que hago en la narración, hace que haya una relación entre ellos dos pues muy, muy curiosa y muy novelesca, ¿no?
Y bueno, pues esa es la historia que cuento, la historia del descubrimiento de ellos a nosotros a través de la visión de un esclavo que sale de un mundo muy atrasado, paleolítico, que es la infancia, donde en la infancia todos somos unos auténticos trogloditas, pasa a la juventud, que es el mundo malayo, pasa a la edad profesional, que es cuando viene a Europa, y luego en la vejez retorna y acaba regresando a su isla, y que es donde él va a morir. Después de morirse en Magallanes, él no quiere seguir, ya se sabe que Barbosa le maltrata, le llama perro, e incluso hay algunos autores que dicen que él es un traidor y que él hace la confabulación con el rey Humabón. No está probado. Lo que sí que está probado, probadísimo, es que en ese viaje hubo magallanistas y antimagallanistas. Todos los testimonios de los contrarios a Magallanes, entre otros Elcano, son de una dureza y de una contundencia tremenda. Sin embargo, los que son magallanistas, pues no, ninguno de ellos dice que Enrique fuera el traidor, ni que se escapara. De Enrique no se sabe nada. Enrique tiene esa ventaja un escritor no puede decir que Magallanes se casó con fulanito, pues se casó con Beatriz, donde se casó, porque eso se sabe. Pero sí se puede decir todo lo que se quiera de Enrique, porque de Enrique solo se sabe de su existencia, de cuando lo compró Magallanes en el año 1510. A unos le llaman, le dicen de Malaca, otros le dicen de las Molucas, otros le dicen de Sumatra. Hay una corriente de historiadores que se inclina por pensar que era filipino por varias razones. Primero, porque si lo compra en Malaca, no era de allí, porque los naturales de allí no se vendían como esclavos a los portugueses, vendían como esclavos a los que ellos ya tenían como esclavos. Y la principal fuente de esclavos del mundo avanzado malayo de Malaca era el mundo subdesarrollado malayo, que mayoritariamente eran filipinos. Luego, además, cuando él llega a Sama, a la primera isla que tocan después de atravesar el Pacífico, se encuentra con que se entiende con los naturales de allí. Bueno, el mundo malayo y filipino, toda esa zona tiene digamos, un patrón común, ¿no? La población más antigua, que parece ser que es de origen indio, más oscuros de piel, más atrasados, son los que se retiran a lo alto de los volcanes y a las islas más lejanas, a las papúas, son los papús. Cuando llegan una oleada de gentes del Siam, de Tailandia y de China, y estos les hacen retirarse, y estos nuevos, que son más preparados, son los que ocupan las poblaciones de los bordes de las islas, junto al mar, en las mejores posiciones, bueno, y luego finalmente pues llegan con el lío este de los comerciantes chinos y los musulmanes, llegan los musulmanes que los hacen maometanos a los jefes tribales y a las partes cultas. Y entonces es lógico que el idioma común lo entiendan todos los jefes tribales, pero no es tan lógico que el malayo lo hablen todos los ciudadanos. De hecho, entre ellos mismos no se entendían una isla con otra. Eso lo dice también Argensola cuando habla de las Molucas, que dice que tenían multitud de lenguas y que les costaba entenderse a los de una isla con otra. O sea que el idioma común no era generalizado, era de las élites, y si él se entiende fácilmente con estos hombres y además se emborracha para celebrarlo al poco de llegar, es porque probablemente este hombre fuera filipino, Enrique. Y sí, en ese supuesto, sí sería el primero en dar la vuelta al mundo. Bueno, yo creo que he contado un poco las reflexiones y mi pequeño viaje de escribir esta historia y de descubrir cómo fue esta realidad. Solo quiero mencionar que hay 3 o 4 cosas. Los hechos
hablan, ¿no? Y la cosa es saberlos entender. Hay 3 o 4 episodios históricos que me resultan muy curiosos, que bueno, yo los menciono de pasada, serán muy conocidos solamente por todos vosotros, pero a mí me resultaron curiosos. Uno de ellos es el encargo de Valladolid, con toda esa historia de Fonseca, que es un hombre durísimo, seco, pero parece ser que honrado. Bueno, que luego enchufó a su hijo, el capitán de Cartagena, y Aranda, que les cobraba comisión, o sea, había comisionistas, todo ese mundo, y llegan a presentar su proyecto a la corte, y todo el mundo tiene en la cabeza, el vulgar, el ciudadano vulgar, tiene en la cabeza que Magallanes le convenció al rey de que había un paso y de que él lo iba a llevar, y yo lo que deduzco de lo que es mirado, eso no es verdad. Magallanes no hubiera convencido de nada a nadie porque era un borrico. Magallanes, el rey ya estaba convencido de que tenía que encontrar ese paso, ya lo había intentado con Solís, ya lo había decidido intentar de nuevo con Esteban Gómez, que al final fue de piloto en la Trinidad con Magallanes y fue uno de los traidores de cuando la San Antonio se escapó en el estrecho de Magallanes. Y el rey ya sabía que tenía que hacerlo, el rey, la corte, ya sabían que tenía que hacerlo, ya sabían lo que estaba en duda era cuánto medía el mundo y si esa comarca de las Molucas era o no de la demarcación castellana. Luego se demostró que no, que las Molucas y las Filipinas eran portuguesas, pero bueno. Entonces esa cosa de que Magallanes convenció, ha hecho siempre pintar a Magallanes como un ser persuasivo y tal. Bueno, pero no, el rey, lo que le convenció al rey fue la presencia de Falero en español, que era un cosmógrafo reputadísimo en Portugal, que se supone que había tenido acceso a todos los documentos secretos, que el rey de Portugal los mantenía en absoluto secreto, precisamente porque sabía que se estaba jugando el chollo del siglo, que era la ruta de las Molucas. Ese es un episodio que desde luego demuestra la falsedad de la historia. Luego el tema de los espías, la salida en diferido, como diría la Cospedal, de Sevilla. Yo me preguntaba, ¿por qué pasan 40 días desde que las naves dejan Sevilla y van a Sanlúcar? Pasan 40 días en Sanlúcar, eso es normal, no es normal. Y luego llegan a Tenerife, están 3 días en un puerto y se van a otro puerto mucho más pequeñito y salen a las 12 de la noche. Todo ese inicio está marcado por una guerra secreta que la historia no es capaz de contar bien, que es la de los espías y las 2 escuadras de 15 carabelas artilladas que tenía el rey dispuestas para acabar con la flota de Magallanes. Y ese secretismo, esa toma de decisiones sin consultar con nadie, todo eso genera, digamos, la brasa que luego da lugar al motín. Porque, y aquí es donde quiero llegar con este punto que estoy tocando brevemente, el motín se ha presentado como un tema de castellanos contra portugueses, de capitanes que tenían celos, y yo saco la conclusión de que el motín es un motín de los prudentes. La gente que dice, este tío se ha vuelto loco, este tío nos quiere hacer, nos ha llevado por un sitio sin sentido, eso nos ha metido en las calmas de Guinea, ahora nos quiere hacer pasar 6 meses en esta bahía. Este tío no es un gran capitán, es un loco. Posiblemente tuvieran razón, porque yo tengo la teoría de que Magallanes era un tipo muy tenaz, pero desde luego no era un candidato a premio Nobel de ninguna faceta intelectual. Y los que se sublevan no es que sean los castellanos, porque Elorriaga, que es uno de los muertos, es castellano, y Esteban Gómez, que es uno de los sublevados, es portugués. Si Magallanes era muchísimo más hábil militarmente, si decide tomar la nao Victoria, que está en poder de Quesada,
es porque esa nave, la tripulación es mayoritariamente extranjera, es donde menos soldados hay, donde menos gente responsable hay, y no se comprometen con la batalla. Pero el Cano, ¿qué era el Cano? El Cano era un tío que se metió en esta aventura para que le devolvieran su permiso de armas y licencia de navegación, pero un hombre ya mayor, curtido, que no tenía ninguna gana de meterse en la boca del lobo por el afán de aventura o de la tenacidad de un hombre que era... Por lo tanto, lo que yo veo en ese motín, más que castellanos contra no sé qué, ¿no? Veo a los que tienen más motivos para ser prudentes y los que quieren regresar a casa, y los que no tienen nada que perder porque son o fieles ciegamente a Magallanes, o Magallanes, que estaba empeñado en llegar hasta donde estaba su amigo Serrano, en las Molucas, porque allí es el único sitio donde él podía ser algo. En el resto del mundo tenía muy pocas posibilidades de ser algo, ¿no? Y el mito más ejemplar de todos, perdonadme que lo diga y ya con esto termino, para mí es el del Cano, ¿no? El Cano es un caso claro de cómo los nacionalistas y los políticos y los líderes que necesitan manipular y manosear la historia, pues han intervenido. El Cano, o sea, decir que el viaje de Magallanes Elcano es un poco sobrevalorarle, porque Elcano es un hombre que no pinta nada en la historia, que se apunta porque era reo de un condenado por un caso de una venta de un barco artillado al enemigo en Europa, y le quitan el permiso de navegación y el permiso de armas, y él se propone recuperarlo apuntándose a este viaje porque no le dejaban seguramente apuntarse a ningún otro viaje que fuera a América, que era lo lógico. Y luego participa en el motín. Me murieron Quesada, dejaron a Cartagena en mitad de bueno, hubo unos represaliados, y si hubiera habido uno más, si hubiera habido un ajusticiado más, ese hubiera sido Elcano. Pues se hizo con un barco, lo artilló, participó activamente en el motín. Y luego, un episodio que me parece muy curioso y cuyo desvelamiento se debe recientemente a Tomás Mazón, es el de por qué el mito de que el viaje era para dar la vuelta al mundo, ya lo sabe todo el mundo que no, era un viaje para ir a la especiería y regresar por donde habían venido. ¿Por qué el Cano toma la ruta de África y da la vuelta al mundo? Nuevamente por una desobediencia. Desobedece las órdenes del que era entonces almirante de la armada, de la pequeña armada que quedaba, que era Gonzalo Gómez de Espinosa. Es decir, que el Cano nunca fue el segundo de a bordo de Magallanes, y además recibió órdenes de regresar por un sitio y él se regresó por otro. Y esto se sabe por este grumete que detienen los portugueses en Timor, que es de Ayamonte, ¿cómo se llama? Es uno de los dos que se escapan, que Pigafetta dice que se escapan cuando no les escuchaba nadie, cuando no eran oídos por nadie, que se llama Martín de Ayamonte, y al que los portugueses se encuentran más tarde. Y es el único documento en el que él dice que el Cano discute con sus capitanes, que eran Francisco Albo y Miguel de Rodas, y contradice las órdenes reales y de su almirante y decide volver por África, pues por una sencilla razón, porque el Cano estaba hasta las pelotas del viaje y lo único que quería era volver por donde a él le parecía que era más fácil y más seguro. Hizo una ruta en navegación desde Timor hasta prácticamente Cabo Verde, que es magistral. Si al Cano hay que ponerle estatuas y darle medallas y reconocimientos y calles, es
porque demostró ser un navegante sorprendente, pero no porque fuera el mejor súbdito del rey. Bueno, yo creo que con esto he contado un poco mi pequeño descubrimiento de todo este mundo. Perdón a los historiadores si he cometido alguna exageración o algún dato mal tomado o mal interpretado. En la parte de la novela sí que os digo que efectivamente la novela es la relación de un esclavo que descubre el mundo occidental, que tiene una relación particular con Magallanes y donde yo creo que sí que hay metáfora y donde yo creo que sí que hay capacidad de conmover y de estimular los sentimientos de la gente, porque la literatura lo que tiene que hacer es alterarnos, ¿no? Kafka decía que los libros debían ser como hachas que rompieran el mar helado que tenemos dentro, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que no me he quedado en la crónica y solemne y en la epopeya, ¿no? que está, he ido a los elementos humanos y he pensado, he reflexionado, me he enriquecido, me ha gustado muchísimo escribir esta novela y desde luego, bueno, yo digo que soy un claro defensor de la verdad. La literatura es ficción, la historia es verdad, no son contrarios. Lo contrario de la verdad es la mentira, la fabulación. En términos de psicología, fabular es crearse en la mente realidades falsas sabiéndolo. Es un poco lo que les pasa a los mitómanos, ¿no? La ficción y la verdad histórica pueden ir juntas y desde luego pueden ser muy agradables. Y eso es todo lo que os tengo que decir. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias Tato, y enhorabuena por la magnífica presentación, a pesar de que los elementos no estaban hoy a tu favor, a nuestro favor. Bueno, como sabes, y a mí me gusta mucho contar esa cita, más que anécdota, de Vallejo Nájera, en ese libro que para muchos fue libro de cabecera cuando empezamos a aparecer en público, ese libro sobre cómo hablar en público, y entonces decía, consejo al conferenciante, y mira, tenga usted en cuenta que siempre el organizador parece que hace todo lo posible para que usted fracase. Entonces, llévelo eso muy incorporado, y es algo que yo siempre hago, y la verdad es que te relaja mucho, ¿no? Yo la primera vez que lo puse en práctica, pues me relajó mucho. No voy a contar ahora la historia, pero fue de AUPA, ¿no? Con diapositivas que caían por los suelos y cosas así. Bueno, magnífica presentación con dos partes, la de novelista, la cual pues queda muy claro lo que lo has explicado, lo has remachado al final, ¿no? Te puedes permitir interpretar, te puedes permitir licencias, te puedes permitir muchas cosas, interpretaciones como las que haces. Interesante esa de que Enrique sea filipino. Yo espero que el libro se traduzca, ¿eh? Ahí nos está oyendo una traductora insigne en el mundo filipino, y la verdad es que si se traduce al filipino y se hace una buena promoción, yo creo que aquí sería un bestseller, ¿no? Porque es lo que todos los filipinos están esperando, alguien que diga que Enrique era filipino y que él fue el primero que acabó dando la vuelta al mundo, ¿no? Vale, bien, ha quedado claro, además con ese telón de fondo del Renacimiento, que me parece muy oportuno, que parece obvio, pero la verdad es que lo dábamos por sentado, ¿no? Pero es cierto, está muy bien el que lo haya remarcado, ¿no? Pero luego a mí he de decirte que me ha sorprendido tus interpretaciones de determinados hechos históricos y tu audacia. Audacia, yo creo que porque no eres historiador, afortunadamente diría, en este momento, porque eso quizá te permite una libertad de interpretación que a lo mejor un historiador, digamos, profesional, pues a lo mejor no se atreve a formular, y me parece muy interesante una serie de cosas que has dicho, también la desmitificación de determinados puntos, lo del Cano, o sea, lo del Cano que no decía nadie, ¿no? Pues me parece interesante, ¿no? Creo que no está Tomás hoy, quizás sería bueno ese cara a cara con Tomás
sobre la decisión de dar la vuelta al mundo. Pero bueno, yo creo que has lanzado toda una serie de puntos para el debate, y yo estoy seguro que nuestros amigos, a los que voy a volver a otorgar el rol de panelistas, porque para una mejor audición y grabación de la sesión les he pasado a todos a espectadores, pues estoy seguro que habrá mucho interés en preguntarte cosas, en rebatirte quizá. Y antes de dar la palabra a nuestros amigos, agradecer como siempre la erudición y la precisión de Cuauhtémoc, el profesor Cuauhtémoc Villamar, que decía sobre la obra a la que tú citabas, un poco por referencia, Visión de los vencidos, Relaciones indígenas de la conquista, por Miguel León Portilla. Era la obra a la que te referías. Y a mí, perdonad que me alargue, pero también me ha venido a la memoria, muy interesante esa visión del otro lado. También una obra sobre la conquista de Mallorca. La conquista de Mallorca, conquista por los cristianos, por Jaime I, si no me recuerdo mal, pero desde el lado musulmán. Gracias a un manuscrito que apareció recientemente, bueno, hace unos pocos años en una biblioteca del Sahara, se pudo tener ese manuscrito y que dio lugar a una obra que fue un bestseller en Mallorca, precisamente era la visión de la conquista cristiana de Mallorca por los vencidos, en este caso por los musulmanes. Muy bien, pues voy a empezar a pasar a todos, a espectadores, a panelistas, para que ya podáis hacer vuestras intervenciones directamente con la cámara y vuestras preguntas. Como siempre, levantar la mano electrónica, por favor. Elisa ya ha levantado la mano electrónica. Esto es uno de los grandes logros de los talleres, de las tertulias, porque Elisa al principio decía que ella era incapaz de encontrar la mano electrónica para hacer su pregunta habitual, y ya, Elisa, estás como panelista y puedes ya formalizar tu pregunta. Sé que te tienes que ir hoy, por eso fenomenal. Sí, pero no, pero a las dos. Rapidísima, y ya la tecnología no tiene secretos para ti. Has levantado la mano electrónica. Adelante, adelante, Elisa. Que voy aprendiendo, que voy aprendiendo. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias, Tato, porque a mí me has dado una versión y una inquietud diferente. Te voy a hacer una pregunta, quizá no es solo para ti, tú lo muestras como novelista, que por desgracia yo no sé hacer novela, una versión en la que yo me quedo con la idea de que quizá Estevão Gómez, que tenía su proyecto, que también lo había propuesto, quizás se sintió la idea que teníamos hasta hoy, ninguneado al ser aceptado Magallanes en vez de su caso, iba a bordo, lleva su barco y tal, y es uno de los del mitin de allá abajo, y se da la vuelta con la San Antonio. Tú puedes pensar, aparte de mencionarlo en la novela, cabría en los planes que un encargo especial que llevara Estevão Gómez sería el de comunicarlo en cuanto se encontrara el paso, por ejemplo, y por eso se dio la vuelta. Se me ha iluminado esta mañana a mí la cosa. ¿Qué piensas? Bueno, yo no he leído nada en ese sentido. Como he dicho antes, el tema de la defección de la San Antonio y lo anterior, el motín, a mí me da en esa reconstrucción que hay que hacer, porque realmente todos estamos obligados un poco a reconstruir con los fragmentos de la vasija, no la hacen entera y los otros nos los inventamos, pero nos los tenemos que inventar de modo que el resultado sea una vasija, ¿no? Y a mí me parece que me inclino a pensar, como he dicho antes, que en los que estaban conspirando, hablando entre ellos, diciendo por lo bajo las cosas y todo eso desde los tiempos de Río de Janeiro, eran los prudentes. No eran los señoritos ni los castellanos, eran los que tenían en la cabeza la idea de que este era un chalao. Y Estevão Gómez no era un chalao, no era un imprudente. ¿Quiénes eran imprudentes? Magallanes por su personalidad. Sus más fieles
porque los había premiado, porque hay gente que es así de naturaleza, Gómez de Espinosa, de la Mafra, y desde luego todo ese conjunto de marineros que habían embarcado aquí porque no podían embarcar en otro sitio mejor, que no tenían nada que perder y que preferían arriesgar un poco más, ir un poco más lejos y tener más probabilidades de volver ricos, ¿no? Pero entre esos no se contaban ni Quesada, ni Cartagena, ni Coca, ni Esteban, porque era piloto mayor, él ya tenía un sueldo. Todos los que tenían un sueldo, era lógico que se apuntaran a la idea de regresar. Y desde luego que no apoyaran la idea de estar en ese puerto de San Julián y de ir para adelante cuando estaba probado al llegar a San Julián que Magallanes no tenía ni puñetera idea de si había o no había paso. Esa es mi teoría. Entonces, el motín es el motín de los prudentes, de los sensatos, contra los no sensatos. Y yo, hasta donde lo he conseguido imaginar, este era un sensato porque era piloto mayor, con sueldo de la Casa de América, no era un desarrapado. Esa es mi teoría. Muy bien, hay una sugerencia de Paco Mellén, dice, le sugiero a Tato la obra Panglima Awang, de Haruri Aminurashid. Quizá, Paco, puedas dar alguna pista sobre esta obra, algún comentario sobre esta obra y por qué la aconsejas. Sí, Y adelante, Paco, sí. solamente, si tanto a Tato como a todas las personas que asisten a la tertulia, es una obra de, además precisamente de un novelista malayo que trata de la vida de Enrique el Negro, como se le conoce también a Enrique el Malayo. Ahí difiere de algunos puntos de vista que ha presentado Tato y bueno, y la dejo para los lectores que la quieran coger o leer, pues que les dará mucho que hablar sobre el punto de vista que tiene el malayo, el punto de vista que tenemos los europeos de Enrique el Malayo. Y lo que ha dicho de que pudiera ser filipino, hombre, yo no sé si pudiera haber sido filipino. Bueno, entra entre las probabilidades, pero entiendo que ya Pigafetta y algunos autores que escribieron sobre la ruta de Magallanes indican claramente que los príncipes filipinos o los gobernantes filipinos, los datos, aprendían otras lenguas del entorno. ¿Qué lenguas habría? Pues generalmente era el malayo, algo de chino, que eran los comerciantes de toda esa época y que son los que al fin y al cabo pues que entendían el negocio. Nada más puedo añadir a esto. Muy bien, Paco, muy interesante tu referencia, tu consejo bibliográfico. A mí me gustaría dar la palabra ahora, aunque no la he pedido, vamos a ver, no sé, está compartiendo pantalla. José Luis Yuste, no sé si es un error, pero estamos viendo la pantalla ahora de José Luis. Bueno, es porque yo había dado la opción de compartir pantalla a todos, a los panelistas, que era solo Tato y yo, y entonces cualquiera, a lo mejor por accidente, dais al compartir pantalla y os sale vuestra pantalla. Bueno, vamos a ver, decía que quería dar la palabra, aunque no la ha pedido, a Ramón Vilaró, en primer lugar porque, sí, Ramón, perdona, pues porque Ramón, que es muy puntual y acude a todas nuestras citas, pero el horario yo sé que es un poco malo en España y más ahora con el buen tiempo, y él nos deja siempre, se despide en el chat silenciosamente y se va. Y aprovechando que todavía es pronto y que probablemente siga con nosotros un rato. Y además, bueno, tú te has enfrentado
a un ejercicio parecido, vamos a decir, parecido, entiéndelo como quieras, al basarte en historia, en hechos muy históricos, para dar a conocer un personaje, me estoy refiriendo en este caso a San Francisco Javier, ¿no? Entonces, quizá puedas también apuntar algo sobre esa relación entre historia pura, historia novelada y luego también lo que es divulgar la historia, que digamos que quizás sería algo intermedio, ¿no? No hacer una novela a partir de un hecho histórico, sino divulgar la historia y evidentemente con unas técnicas literarias y narrativas que estarían a mitad de camino, ¿no? Entre la novela y el puro ensayo histórico. Entonces, no sé, háblanos un poquito sobre esto, si te parece. Y perdona por el atraco, ¿eh? Javier, en menudo embolado me metes, pero te lo agradezco. Primero, felicitar a Tato porque me parece excepcional esta visión del novelista de novela histórica desde el otro lado de lo que estamos acostumbrados. Me parece fantástico como óptica y seré uno de tus lectores. Desconocía la verdad tu obra, pero la voy a leer con muchísimo interés. En estos paneles yo procuro, a pesar de ser periodista y nuestro oficio es preguntar, preguntar y preguntar, casi siempre guardo silencio porque me enfrento a un panel de personajes que admiro profundamente por su bagaje cultural que me da mucha envidia, sana envidia. Pero en esta ocasión, ya que se trata de novelistas y de romper un poco estos moldes, creo que si nosotros aportamos con nuestra mirada de novelistas de novela histórica, el divulgar a un público más amplio hechos históricos que a veces no coinciden necesariamente, pero como dice un buen amigo común con Javier, que es Tino Rodao, historiador, ¿dónde empieza la historia y dónde empieza la realidad? De hecho, los periodistas somos historiadores de lo inmediato. Con nuestras crónicas, nuestra visión, contamos los hechos que a lo largo del tiempo ya alguien se procurará de colocar en su contexto. Con lo cual yo, felicidades Tato por atreverte a esta visión diferente, es decir, un poco desde el lado del perdedor, por así decirlo, o del menos conocido, y en relación a la referencia que hacías, Javier, precisamente de mi novela Dainichi sobre la epopeya de San Francisco Javier en el Japón del mitad del siglo XVI, bueno, queda mal decirlo, pero la novela histórica a veces tiene recorridos impensables. Antes de acceder a este panel, al que he llegado con retraso, es precisamente porque estaba con un Zoom con otro personaje que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Gonzalo Robledo, amigo en Japón, que desde hace ni más ni menos que unos 20 años intentamos convertir la novela Dainichi en película. Hemos ido avanzando, ahora ya hay un cierto interés, seguramente acabará siendo una serie de 8 capítulos en televisión, y ahí, como novelista, me limito a tener una mirada externa y hay los guionistas que todavía van a inventar más de lo que yo pude inventar en la novela de San Francisco Javier en Japón, que tenía la ventaja de que San Francisco Javier, cofundador de los jesuitas, como ustedes saben, tuvo la virtud de ser el primer gran cronista de la época. Yo siempre digo que fue en realidad el primer enviado especial de España a Extremo Oriente, porque nos dejó 136 cartas que escribía a Loyola, que por cierto no le llegaron hasta que él ya había fallecido, en donde tuvo la virtud no solo de explicar su visión de misionero, sino de contar cómo vivían aquellos pueblos, qué actitudes tenían, cuáles eran las confrontaciones. Bueno, Tato,
adelante. Primero, ojalá se traduzca tu novela rápidamente al inglés. En relación con Filipinas, acaban de traducirme Tabaco, El imperio de los marqueses de Comillas, también novela histórica basada en las relaciones entre España y Filipinas, pero que sea pronto una traducción al inglés y al tagalo de tu novela, que estoy convencido que si ya va a triunfar en España, en Filipinas puede ser un bestseller. Y de ahí a soñar que pueda convertirse en una serie de televisión, ¿por qué no? Yo llevo 20 años empujando el proyecto y tengo que creer en los milagros de San Francisco Javier. Nada más. Muchas gracias, Ramón. Y la verdad es que, bueno, ya ves, el destino estaba ahí y yo no tenía ni idea, obviamente, de que estabas teniendo un Zoom para la puesta en escena de Dainichi. Pero mira, y efectivamente, 20 años no son nada, como dice el tango, y es una noticia estupenda. Si me permites, algunos de ustedes habrán visto la película Silencio de Martin Scorsese. Se basa en una novela que transcurre 100 años después de la llegada de Javier a Japón. Es la historia de la iglesia clandestina cuando Japón hace el Gran Cerrojo. Bueno, pues Scorsese compró los derechos de la novela de Susako Endo por recomendación del obispo de Chicago, jesuita, y tardó la friolera también de 20 años en llevarla al cine. Él ya lo ha hecho, por eso es Scorsese. En nuestro caso, algún director y alguna major de las actuales, como mínimo, se están interesando en el proyecto. Serán los primeros en tener la noticia si se produce este milagro. Nada más. Vale, muchísimas gracias. Esperamos esa primicia. Ha levantado la mano Cuauhtémoc Villamar, perdón. Profesor Villamar, adelante. El micrófono, Cuauhtémoc, el micrófono creo que lo tienes apagado. Ahora. Muy bien, muchas gracias Adelante. por la presentación. Es muy interesante, tomando en cuenta que es novela histórica y que tiene muy puntuales las limitantes de escribir novela histórica. Sin embargo, también siempre es una oportunidad para plantearse desde el punto de vista histórico hipótesis que pueden resultar realmente novedosas y abrir caminos. Siempre sucede. Hay algo que llama la atención de lo dicho, no he leído la novela, está en el que aparentemente no, las contradicciones, los conflictos, no se dan en las líneas nacionales, podríamos decir, o étnicas o grupales por origen. Eso es interesante porque enfatizamos mucho, o se ha enfatizado mucho en la literatura acerca de este tema, estas líneas nacionales antes de que nacieran las naciones. De tal manera que no siempre son los orígenes españoles, por decir, o mexicanos o filipinos, son más bien el terruño de donde cada quien viene, lo que definía la identidad de los personajes. Esa es una parte y me gustaría leer la novela precisamente para ver cómo es el tratamiento de esto. Lo segundo es este énfasis por precisamente que las novelas, la literatura, tiende a hacer más énfasis en la parte psicológica, que es difícil siempre de manejar en un texto histórico. No viene identificado, tal persona estaba medio loca y no funciona por algo, ¿no? No se dice eso. Se habla de, con muchos tonos, que además el lenguaje cambia. Se puede decir como, por ejemplo, que era tenaz, cuando era testarudo en realidad. O era una persona que no podía manejarse con los demás. O podía tener un liderazgo a partir de una actitud violenta, agresiva, ese tipo de cuestiones. Nada más quiero anotar que el compañero de empresa, el otro portugués que tenía el concepto del viaje hacia las Molucas por la vía del Pacífico, era Ruy Falero.
Y Faleiro, según los testimonios, ni siquiera pudo hacer el viaje porque entró en una crisis personal y murió en un manicomio. Era el personaje que acompañaba a Magallanes de toda su época de Malaca y que habían compilado información sobre el sudeste de Asia y fueron a plantear al rey de Portugal y luego al rey de Castilla precisamente la gran empresa. Y este acompañante entró en una crisis psicológica tal que terminó simplemente fuera de la jugada y fue Magallanes el que viajó. Solamente quiero dejar apuntado eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Temor Villamar. ¿Me dejas? Claro, contestar? adelante, Tato. Sí, sí, por supuesto. Sí. Brevemente. Mira, las cosas más bellas son las que inspira la locura y escribe la razón. Eso lo dice Andrés Gide. Ruiz Falero era un personaje, no creo, perdóname que te contradiga, pero hasta donde yo sé, no era un compañero de aventuras militares en Malaca. Era un cosmógrafo de los que no había salido de Lisboa, me parece a mí que era una rata de biblioteca, pero era un sabio. Él optó a ser cosmógrafo mayor del reino y el rey Manuel no se lo concedió. Y él se sintió despechado, se lo concedió a uno más joven. En el mundo tabernario de Lisboa, donde los viejos soldados se emborrachaban y hablaban de sus aventuras y de lo mal que les trataba el rey y tal, ahí coincidió con Magallanes y en esas múltiples charlas Magallanes le hablaba a él de su amigo Serrano, que le decía en cartas que esa demarcación no era portuguesa y él lo quiso consultar con Falero, hasta donde yo sé, porque están los documentos de los portugueses que van en esa línea. Falero traicionó al juramento portugués de confidencialidad de los documentos y se unió a la hipotética aventura de Magallanes de convencer al rey de España de que les dejara ir el rey. Cuando llegó a Lisboa, Falero era un personaje débil mental. Yo creo que se cagó por las patas abajo, porque él no había salido de Lisboa nunca. Era una rata de biblioteca. Y cuando le dijeron que tenía que meterse en eso y empezó a ver que eso no era una cosa virtual, sino que él subía a los barcos y decía que yo tengo que estar aquí no sé cuántos meses, se le fue la olla. Empezó a desvariar. Esa es mi teoría. Como soy literato, me puedo permitir el lujo de inventármelo. Y Falero, efectivamente, está en todos los documentos que se volvió loco, claramente. Hasta el punto de que regresó, estando amenazado por el rey Manuel, quiso regresar a su tierra y regresó y el rey Manuel lo encarceló y el rey Carlos lo rescató hablando con el rey Manuel, porque se hablaban como hermanos y como las relaciones familiares eran estupendas por carta, hermano, querido hermano, o sea, todo era abrazos y luego se daban puñaladas a nivel de sus soldados por detrás, ¿no? Y el rey de España, Carlos, rescató de la prisión a Falero y se lo trajo a morir a Sevilla dignamente con un sueldo, lo cual habla de que esa gente que vemos dibujada en trazos rápidos, bueno, también funcionaba el corazón y los sentimientos en estas cosas. A mí me parece conmovedor que el rey se lo quisiera traer para sacarle de la prisión. Falero dejó de ir a esto porque se volvió loco. Mi teoría es que se murió de miedo y además fue el origen de todo el problema, porque en su lugar Fonseca puso a su hijo, el capitán Cartagena, de persona conjunta, que está en el origen de todo ese conflicto que hubo posteriormente, ¿no? Con respecto a lo del nacionalismo es un tema más largo, pero yo sí que he llegado a la conclusión de que hoy hablamos, con la herramienta mental de hoy no podemos entender los procesos mentales de otros tiempos. Tenemos que hacer un esfuerzo por entender cómo era la herramienta mental de aquellos tiempos. Hoy en día hablamos de nacionalismo
Y ese nacionalismo que tenemos hoy, que yo creo que está derivado del fin de la segunda colonización africana y asiática y que es más sajón, este concepto insolidario del nacionalismo, yo particularmente soy una persona progresista, pero pienso que los independentistas catalanes y vascos están más cerca de ser enfermos mentales que partidarios de una acción política, porque hay que estar loco para proponer la independencia de una parte del territorio por razones de todo tipo, incluso por imposibilidad legal. O sea, no soy nada nacionalista, pero sí he visto que en el viaje, en el tiempo de Magallanes, el nacionalismo no era lo que es hoy. Allí lo que había era un pragmatismo terrible. Nadie decía, no, esto no, porque esto es de los otros. La casa de la contratación de las Indias estaba plagada de extranjeros. Muchísimos capitanes que tomaron Granada en el ejército de Isabel y Fernando eran portugueses de la Casa de Braganza, que luego uno de ellos fue el capitán de Magallanes cuando se fue a tomar a Zamora. Es decir, que la fidelidad no era al país, a la nación. La patria existía, que es la tierra de tu padre. ¿De dónde eres? ¿De dónde procedes? La patria. Pero la nación no era el objeto. Lo que había era un juramento de fidelidad. Tú jurabas fidelidad a un señor, que era un rey, y eras de ese señor. Y tenías que ser fiel a tu palabra. Y eso es lo que había. No había pasaportes, ni partidos políticos, todo eso es novedoso y además yo creo que es bastante sometido a miasmas peligrosos sociales. No me gusta nada el nacionalismo. Y desde luego los episodios que hay, el del puerto de las mulas de las Quinas, no se puede asociar a un fenómeno de temor al nacionalismo. Lo que había era competencia. Es decir, había una competencia entre los señores. Estaban compitiendo por su poder y por su dinero. Y lo que había era una fidelidad. Yo creo que es un resto, digamos, un concepto medieval, ¿no? Quizás soy muy osado y me estoy atreviendo a pisar terrenos, pero lo que había era sobre todo fidelidad al señor, al que habías jurado una fidelidad y eras de ese señor. A Magallanes le hicieron de la Orden de Calatrava, o sea, y el que iba a hacer ese viaje era Esteban Gómez, que era portugués. El que lo había hecho antes era Solís, que parece ser que también era portugués. Ahí se contrataba al mejor. Y una demostración de que el pragmatismo era lo que funcionaba es el lenguaje marinero. A mí me sorprendió mucho que el lenguaje que hablaban los marineros era un lenguaje de por sí internacional. Se entendían los marineros mejor que los campesinos. Una fiesta de campesinos, de lombardos, franceses, no se entendían nada. Pero una fiesta de marineros sí se entendían, porque en la situación, en el ejército o en la marinería, tienes que tener una forma de entenderte porque te está jugando la vida. Un ejemplo son los vientos famosos. Los vientos, el siroco, que procede de Siria, la palabra es de Siria, la tramontana, que es el del norte, son vientos que están referenciados al sur de Italia. El viento, la tramontana es el viento del norte porque atraviesa los Alpes del norte de Italia. Pero tú dices que es un viento del norte, de tramontana, aunque estés en Orense, si procede del norte, que no procede de los Alpes. El lenguaje demuestra que lo que hay es la necesidad de entenderse, de comprenderse, de funcionar, y los que pretendían los señores era contratar al mejor, no al más fiel. Ese tema, yo no he encontrado el nacionalismo que hoy tenemos en la cabeza, no lo he encontrado en estas historias. Muy bien, tiene pedida la palabra Luis Robles y después Adelaida. Yo Adelaida quería saludarla porque no la he saludado ni a Adelaida ni a Miquel Chamizo, que también hace tiempo que no le veíamos y me alegra mucho, Miquel, que estés con todos nosotros.
Adelaida, las referencias repetidas a Fonseca, digo, Adelaida seguro que interviene, y efectivamente tal. Pero primero tenemos a Luis Robles, que también nos tiene acostumbrados a unas preguntas siempre enormemente interesantes, aunque se resiste a ser ponente. Pero bueno, casi son ponencias por dosis, ¿no? Adelante, Luis. Sí, gracias. Algún día me voy a lanzar aquí a la palestra, pero bueno, todavía me limito aquí a intervenir como oyente y vamos, y encantado de seguir así y comentando con lo que puedo, pero sí espero algún día poder hacer alguna pequeña presentación. Bueno, yo había levantado la mano para decir una cosa, pero como suele pasar, al hilo de las preguntas y respuestas anteriores, pues ahora tengo otros 2 comentarios que hacer. Entonces espero no extenderme mucho, voy a ser lo más breve posible. El primero era a raíz de Faleiro, ya lo he mencionado alguna otra vez, pero la vida de Faleiro después de la expedición de Magallanes la ha documentado hace no muchos años Juan Gil. Tengo aquí el libro, ahora si queréis puedo poner el título en el chat, en el cual explica lo que pasó con este hombre después. Y es una... O sea, yo no soy novelista, soy historiador en proyectos, si queréis, pero yo creo que para un novelista podría ser interesante, porque es una vida, efectivamente estuvo encerrado, no exactamente en un manicomio, estuvo encerrado en la casa de la contratación el resto de su vida, porque se le consideraba enfermo mental y entonces era la suerte de los enfermos mentales, pues era esa, por desgracia, estar encerrado. Y ahora su mujer, pues parece ser que se dedicó un poco a tratar de rehacer su vida mientras su marido estaba en vida, lo cual pues no era del todo correcto en la época. Parece ser que estuvo medio liada con Diego Ribeiro, que es un famoso cartógrafo de la Casa de la Contratación, y tuvo pleitos bastante fuertes con Francisco Faleiro, que era el hermano de Ruiz Faleiro, que también se había ido a Sevilla, por ver quién se quedaba con la pensión de Ruiz Faleiro, porque Ruiz Faleiro ganaba un pastizal. O sea, el rey Carlos le había dado un salario básicamente lo mismo que a Magallanes, pues Faleiro lo tenía, pero claro, eso lo tenía que ganar pues o su mujer o su hermano, y estuvieron ahí peleándose bastante tiempo. Todo eso lo cuenta, como ya digo, Juan Gil, y hay material ahí para yo creo sacarle punta a la historia. Bueno, eso era un pequeño apunte. Segundo, sobre el tema de las nacionalidades y eso, lo he tenido que estudiar hace muy poco, porque yo estoy haciendo una tesis sobre Juan Vespucci, que era un piloto real de la Casa de la Contratación, que era florentino. Y lo veo en algunas operaciones yendo a América para comerciar con total libertad, como si fuese castellano, y sin embargo lleva carga de otros mercaderes florentinos que la tienen que pasar de escondida, que tienen que hacer unos apaños ahí financieros, contables, con tal de que no les pillen porque lo tenían prohibido, porque con América solamente podían contratar los súbditos de Carlos V. Y entonces he tenido que investigar, bueno, exactamente qué es lo que significaba en aquella época, ser castellano, ser súbdito del emperador y tal. Y al final está claro, pero tampoco está tan claro. Y entonces hay muchas zonas grises y es interesante. Básicamente un castellano era alguien que nacía en Castilla. O sea, el derecho era así. Ahora, aparte de ese derecho, digamos, de nacimiento, se podía adquirir los mismos derechos que los castellanos si tú vivías en el país un número razonable de años, que no estaba fijo, pero bueno, se dejaba un poco a la apreciación de los jueces, y si, por ejemplo, te casabas con una mujer castellana o si tenías una vivienda permanente en Castilla. O sea, había una serie de criterios para determinar un poco la castellanidad de la persona, y si alcanzaba cierto nivel, pues se te dejaba comerciar con América, se te dejaba otras cosas. Entonces, yo por lo que he visto, era así como más o menos se determinaba este tema de la nacionalidad, por lo menos en cuanto a efectos legales. Y ya lo tercero, que era lo que yo iba a decir originalmente, era un comentario a lo que dijo Tato sobre la desobediencia de Elcano en esa fase final del viaje en el Pacífico, cuando se separan la Victoria y la Trinidad. Y yo quería decir que, por lo que yo he leído, por las fuentes que he leído, por los relatos del viaje, no estoy totalmente de acuerdo en que fuese así, en que en ese momento Elcano estuviese desobedeciendo al otro capitán, que era Gonzalo Gómez de Espinosa, que decidió ir por el otro lado. O sea, básicamente la Trinidad tiró hacia América y la Victoria tiró hacia África. Yo, por lo que he visto, fue más o menos una separación de mutuo acuerdo, cada uno prefirió la ruta que llevaban,
porque en aquellas alturas del viaje ya no se puede decir que hubiese un jefe y todos los demás tenían que obedecer. Los jefes habían ido cayendo uno detrás de otro. El primero, Juan de Cartagena, que era, digamos, el segundo de la expedición, fue abandonado por Magallanes, después murió Magallanes y después, bueno, que todos sabemos, ¿no? Fueron cayendo unos detrás de otros. Entonces llegó un momento en que la expedición para mí alcanzó un punto que yo lo llamo asambleario. O sea, tomaban las decisiones cuando tú lo ves básicamente por consenso, hay un jefe que no lo está haciendo bien, pues lo quitamos de en medio. O sea, se volvió la cosa mucho más, no diría democrática, pero sí asamblearia, ¿no? Era un número reducido de hombres y podían decidir las cosas de esa manera. Entonces yo creo que la decisión del Cano de volver pues, fue una decisión libremente tomada, a la cual se adhirieron libremente los diferentes tripulantes, otros se fueron por el otro lado, pero yo creo que ahí no hubo un acto de desobediencia. Pero bueno, ese era el apunte que quería hacer. Pues muchas gracias, Luis. Tato, ¿quieres añadir algo? Muy brevemente, para Luis. Mira, el tema de la decisión es importantísimo, porque saber quién decidió regresar por ahí y por qué tiene que ver con la gesta. La gesta es que se diera vuelta al mundo, no que se llegaran las especias. Mira, hasta hace muy poco no se sabía nada y se atribuía pues, a una decisión tomada conjunta entre el Cano y Gómez de Espinosa. Hasta donde yo sé, después de Magallanes fue Barbosa, murió enseguida, y después de Barbosa fue Carballo. A Carballo le destituyeron porque hizo el truco de lo de recuperar a su hijo, que lo había tomado en Borneo. Y pasó a ser el almirante, el jefe de las dos naves que quedaban, Gómez de Espinosa, y capitán de la Victoria, que era la segunda en importancia, el Cano. El Cano, por lo tanto, era el capitán de la segunda nave más importante. Creo que al principio Carballo pasó a ser de almirante a capitán de la primera, de la más importante de la Trinidad. O sea que de los tres, el Cano era el tercero. Bueno, con respecto a la decisión es importantísima. ¿Quién la toma? Dice Pigafetta que en Timor desembarcan dos personas, un soldado curtido y un grumete, que es Martín de Ayamonte. Esos dos personajes dice otra de las crónicas que se escapan por temor a ser castigados porque habían participado en una pelea. Creo que es Ginés de la Mafra. Pero Pigafetta dice que se escaparon sin que nadie les oyera, escondidos. Y se quedaron ahí. Los portugueses los apresaron a Martín de Ayamonte unos años más tarde y lo llevaron a Malaca y lo interrogaron. Y en el 1933 se tradujo el documento del interrogatorio a portugués. Al español lo ha traducido recientemente Braulio Vázquez, que es el comisario de la exposición de allí, de la Casa del Archivo General de Indias, Cristóbal Bernal y Tomás Mazón, que debería estar aquí porque es a Tomás Mazón al que se le debe la conclusión de esto. Este documento de interrogatorio a este hombre es sumamente interesante todo, porque habla le preguntan por todo, porque qué pasó con el motín, Es bastante largo, tiene varias páginas, y en el último momento este hombre dice, textualmente, dice: el maestre y el piloto, que eran griegos, es decir, Francisco Albo y Miguel Rodas, me parece, ¿no? Sí, Miguel Rodas, eran griegos, quisieron venir por Malaca. Y el capitán, que era vizcaíno, no quiso. Y su intención de ellos era, según dijo el dicho Martín, ir a las Islas Maldivas para corregir su nao, y de allí iría en su camino para esas partes, y más no dice. Fue el que tomó la decisión
de hacer la ruta de Timor al Cabo Verde, a lo bestia, fue Elcano. Yo deduzco que es que Elcano lo que tenía eran unas ganas de acabar con ese suplicio tremendas. O sea, él dijo, ¿por dónde hay que ir? No hay ningún documento que diga que él tenía o discutió o pactó en la vuelta por allí y el otro por el otro lado. Parece ser que las instrucciones eran que los dos, cuando salieron juntos, iban por la misma ruta hacia el Panuco, hacia América, y regresaron porque la Trinidad hacía aguas, y cuando le dijeron a él que saliera, en cuanto perdió de vista a su jefe, dijo, pero me voy por aquí. Y yo creo que se le debe a Elcano la decisión de regresar por África por una razón fundamentalmente práctica. Sí, es una pena que no estén ni Braulio ni Tomás, que son contertulios habituales, precisamente los autores de esta traducción. Y un poco Tomás lo que siempre ha contado es que ahí en Molucas es cuando Elcano decide, bueno, no entra desde luego en contradicción con tu teoría de que lo que quería era llegar y en absoluto, ¿no? Pero que ahí es cuando él decide tomar esa ruta y además siendo ya muy consciente de que con ello va a dar la vuelta al mundo, ¿no? O sea que ahí es el primer momento en el que el proyecto, digamos, de dar la vuelta al mundo lo formaliza el propio Elcano, lo cual, bueno, pues es consecuente con lo que estás diciendo, que claro, que quería llegar como marino muy experimentado, pues pensaba que era mucho más factible hacerlo por África que hacerlo de vuelta por América, ¿no? Luis seguramente quiere rebatir o añadir algo al... Sí, no, apuntar solo una cosa. Hay una escena que es cuando se va a ir la Victoria para emprender ya el viaje hacia España, en el que se despiden de los de la Trinidad. Entonces, eso lo narra Tomás en su libro, y tiene en las fuentes, en que los marineros de una y otra nao se abrazan, se despiden, lloran. Incluso la Victoria, cuando se va yendo, pues una barquita de la Trinidad les acompaña hasta donde puede para despedirles y ya se van. En ese sentido, creo que no... O sea, a mí me parece entender que la Victoria ya se sabía que iba a emprender su viaje por la ruta que iba al Elcano. Pero me gustaría que estuviese aquí, efectivamente, Tomás y Braulio para discutirlo mucho más en detalle, porque ellos tendrán la visión más exacta de eso. Pero bueno, lo dejamos quizás para el próximo sábado de tertulia, a ver si están por aquí. Verá, como sabéis, las grabaciones las colgamos en la página de YouTube del Cervantes, o sea, permitiremos a Braulio y a Tomás que nos vean en diferido. Bueno, Adelaida, que lleva bastante tiempo esperando su intervención desde Burgos, supongo. Adelaida, adelante. Hola Javier y todos. He leído en el chat que Román Hereter está de cumpleaños y que le gustaría intervenir lo antes posible. Yo no tengo ningún inconveniente en esperar y, por supuesto, feliz cumpleaños, Román. Ay, como pues, tú veas. Perdona, Román, porque no lo había leído lo de Adelaida y luego estás tú. Oye, pues feliz cumpleaños. No sé si el cumpleaños es tuyo. Si es tuyo, feliz cumpleaños. Mío. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizá deberíamos decirlo en malayo hoy, ¿no? No sé cómo se dice en malayo. Quizá Alice pueda ayudarnos. Adelante, Román. Gracias, Elisa, por dejarme pasar y tal, porque es mi cumpleaños, efectivamente, y además me está esperando la familia, está empezando a llamar gente aquí, etcétera. Y respecto a lo que decías, primero felicitar a Tato Cabal, porque de alguna manera todo lo que ha presentado me parece bastante muy lógico y creo que bastante acertado, ¿no? O muy acertado. Voy a leer algo de mi libro porque estaba hablando concretamente del tema de la decisión del Elcano y digo, desde nuestro punto de vista, Elcano se aventuró por donde le hizo, sopesando varios factores. En primer lugar, como buen marino y vasco de Guetaria, no temía mares desconocidos, destacando por su fortaleza de carácter. En segundo lugar, y como gran viajero, no anhelaba dar marcha atrás, máxime cuando, habiendo soportado las penalidades de la ida a través del estrecho y consciente de que si debía llevar la carga a través del Darién, es decir, por Panamá, que ya se conocía, no culminaría la expedición como navegante al mando del buque que comandaba.
sin duda era consciente de que no podía descubrir nada dentro de la demarcación y los límites de su Serenísima Majestad, el rey de Portugal, mi muy querido, llamado tío y hermano. También se ha hecho aquí una referencia al trato entre los reyes. No tenía la necesidad de descubrir nada más, pero sí podía navegar por sus aguas. Tercer factor a tener en cuenta: el delito, en caso de que los portugueses lo interceptaran, era la carga de clavo que llevaba en sus bodegas. Por último y en cuarto lugar, conocedor o no de la tradición de las rutas que habían propiciado el poblamiento asiático de Madagascar y las Islas Comores entre los siglos VIII y X, trató de navegar lo más hacia el sur posible para evitar las costas y rutas controladas por los lusos, y especialmente los puertos de Malaca y Java, y seguir por las Maldivas, como al parecer pretendía el piloto Francisco Albo y el grumeto Martín de Ayamonte. Todo esto se ha hablado, y ese es el párrafo de la otra cosa que quería hacer, que era hablar de mi libro, que también por alusiones y al principio de la tertulia, Javier ha dicho que estaba a punto de salir. Pues la historia de las especies está en las librerías el día 22, es decir, el próximo martes, y ya está en Kindle a través de Amazon, y hay preventa en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, etcétera, etcétera. Con lo cual, una pequeña primicia, ya que en mi cumpleaños me he permitido la licencia de hablar 30 segundos de mi libro. Gracias a todos. Bueno, enhorabuena y muchas gracias por esta primicia y mucha suerte. Mucha suerte. Sí. Eso es algo que después, bueno, ahora Adelaida tiene la palabra, pero sí me gustaría también, Tato, que nos hablaras un poco del tema editorial, ¿no? El libro lleva ya más de dos años o más de 2 años en la calle, y también de eso, después del gran esfuerzo creativo y de documentación, etcétera, el que a veces pues queda en manos de otro sector que a lo mejor no lo difunde, o sí, no lo sé, de la mejor manera. Bueno, luego hablamos de cuestiones editoriales. Adelaida, que ha esperado y ha tenido la gentileza además de ceder a Román, y perdona, Román, que no había visto tu comentario en el chat. Adelaida, adelante. Hola, hola otra vez. Tato, me ha encantado lo que has dicho, y también la verdad es que se disfruta mucho en estas tertulias porque es como volver a ser estudiante. Es un aula diferente, pero te planteas muchas cosas nuevas que quizá no habías visto o desde esa perspectiva, ¿no? Yo personalmente leo mucha novela histórica, y entre la bibliografía recomendada clandestina, entre paréntesis, a mis alumnos, siempre van novelas históricas, porque de alguna forma te meten en una sociedad, en unas costumbres, en unos imaginarios, en una forma de vivir que te sirve después para manifestar o para encajar tus datos documentales más bien áridos en un encaje de proceso vital, cultural, que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, yo realmente he pedido la palabra, pues efectivamente, no tanto por Fonseca, aunque sí, como por Juan de Cartagena. Muchas veces me han hecho la pregunta de si realmente Juan de Cartagena era hijo de Fonseca, y yo siempre contesto que hasta donde yo he podido ver documentalmente no lo es. Y dentro de esto, pues es especialmente interesante un documento que está en el Archivo Ducal de Alba, en el Palacio de Liria, que es la historia de los Fonsecas, que escribe un Alonso de Fonseca en el siglo XVII, y ahí cuenta todas las glorias y vicisitudes de la familia, y aparecen todos los obispos Fonsecas, que son unos cuantos, con sus amantes estables con nombre y apellidos y en nombre de todos sus hijos. En el caso de Juan Rodríguez de Fonseca no hay ningún signo de que tuviera amantes conocidas estables o inestables, ni aparece ninguno de sus hijos. Entonces, en este sentido, yo los datos que tengo son esos. Si tú tuvieras otros que confirmen que realmente lo fue, pues para mí sería estupendo tener noticia documentada, ¿no?, respecto a esta filiación. Que lo enchufó está claro, pero no creo que porque fuera su hijo, sino por la burguesidad de la empresa. Y bueno, realmente tengo pendiente, tengo algunas pistas de dónde puede haber documentación sobre Cartagena, pero hay que tener tiempo para ir a buscarla. Yo personalmente creo que el viaje debería llamarse de Magallanes-Cartagena, puesto que eran las dos cabezas visibles de la expedición. El problema es que los dos se van muriendo en momentos distintos, y al final el que consigue volver a Sevilla, pues evidentemente es Elcano, y en este sentido pues se ha quedado, digamos, con la idea de empieza Magallanes, termina Elcano, pero yo reivindico la presencia de Cartagena. Y luego es verdad que se suele hablar de la deserción o la traición de la nao San Antonio,
pero yo, fonsequistamente hablando, veo las cosas de otra perspectiva. La nao San Antonio era el bastión burgalés vasco realista, entre comillas. Por eso, entre sus funciones estaba la de proteger y apoyar a Juan de Cartagena. Cuando Cartagena es abandonado, lo que hace la San Antonio es cumplir su misión, que es dar noticia en la corte de lo que está ocurriendo, ¿no? Y pues creo que nada más. Se podría hablar de muchas cosas muy interesantes que han surgido aquí, pero yo por mi parte dar las gracias a todos y una vez más pues manifestar mi agradecimiento por poder estar aquí con vosotros este sábado. Así que nada más. Un saludo desde Burgos. Muchas gracias, Adelaida. Siempre un lujo tenerte. No sé si quieres comentar algo, Tato, al respecto de las últimas intervenciones de Adelaida. No, solamente decir que he leído en algunos casos que rumorología de que se sabía, de que se suponía, de que se decía, y hombre, desde luego es más literato, ¿no?, que lo fuera, ¿no?, porque tiene un poquito más de morbo. Yo no he insistido en ese tema en la novela, no lo he tocado, ¿no?, porque tampoco es... Pero bueno, entiendo que ante la duda la gente tienda a ver la parte más morbosa, ¿no?, del tema. Para mí no tiene ninguna importancia que lo fuera. La gente del mundo religioso se dedicaba a hacer una vida de relaciones afectivas muy distinta de la de ahora, y tenían hijos y no pasa nada. A mí me parece perfecto que fuera así, o sea que no tengo nada que decir en eso. Sí aprovecho este paréntesis de Adelaida para matizar una cosa que se ha dicho antes. Me parece que se ha ido ya de que Ruy Faleiro se quedó en España, y en la página del libro que él mismo mencionaba, en la página 395 del libro de Juan Gil, El exilio portugués en Sevilla, ahí dice que regresó voluntariamente a Portugal, fue preso y lo liberó pagando un rescate con dinero del rey de España. Bueno, es un pequeño matiz que no tiene que ver contigo, Adelaida, perdóname, pero lo he encontrado mientras... Sí, gracias. Fue un comentario, yo creo, de Luis Robles, que se ha tenido que ausentar ya. Y bueno, para terminar, simplemente lo que decía antes, ¿no?, hablar del después, ¿no?, el después de la acción creativa, de los libros y también de las exposiciones. Aprovecho que ahora vemos la imagen de Susana García Ramírez. También ha habido exposiciones magníficas para la conmemoración. De hecho, en Manila el viaje más largo va a venir a Manila después del verano. Vienen los paneles, pero aquí pues se está trabajando, en realidad compete a la embajada, se está trabajando en enriquecerla con objetos de aquí, de los museos, de las colecciones, de las distintas secciones del Museo Nacional. Pero de nuevo, ese gran esfuerzo que supone una exposición o sacar a la luz un libro, luego tienen recorrido, es distinto, pero también están los catálogos de las exposiciones, que también son publicaciones enormemente interesantes. ¿Qué puedes decir, Tato, sobre el desarrollo editorial, digamos, las ventas, cómo ha sido después de aquella presentación que hicisteis en Casa de América y que además es muy simpática, la grabación que compartí con todos vosotros, algunos la habéis visto? Después de ese lanzamiento, ¿cómo han ido las ventas? Y también, Susana, si nos puedes hablar de ese catálogo de la exposición del Museo Naval. Bueno, yo creo que el mundo editorial está sufriendo las consecuencias de los avances del mundo digital. O sea que no soy yo la única víctima del mundo digital. Las copias ha hecho que los libros se dejen de vender, y ahora mismo están en una situación tan en precario que tú vas con un libro a un editor y no le preocupa tanto que el libro sea bueno o interesante. No sé, te pregunta cuántos amigos tienes
y qué importante eres y para saber cuántos ejemplares va a vender. Y si cree que va a vender para amortizar, te lo publica y dice, y si luego vende más, pues ha sonado la flauta. El mundo editorial es lamentable. Está viviendo, yo entiendo que están viviendo una situación muy fastidiosa desde el punto de vista del negocio, pero no estoy de acuerdo en cómo lo están haciendo. Buscan personajes famosos, si eres el marido de Alaska, da igual lo que pongas, te lo publican, y esto, pues bueno, pues a mí me parece lamentable. Se están cargando a ellos, se están cargando el mundo. Yo creo que el Estado, y el Estado, digo, en el sentido más amplio, todas las instituciones, no hacen todo lo que deberían hacer por fomentar la lectura y por fomentar el mundo editorial y el mundo intelectual. Y por eso yo repito constantemente que vivimos unos tiempos más tristes y menos agradables que los de antes, y esa es la razón por la que todos mis hijos y sobrinos y nietos me dicen que soy un abuelete y que eso ya lo decían los abuelos de siempre. Bueno, me da igual, es así y es así. Yo he vendido creo que más de 5.000 ejemplares entre digitales y físicos, que por lo visto está muy bien. Yo me he dedicado al teatro, y tú a veces una obra de teatro y solo la ven 5.000 personas, has tenido un fracaso absoluto. Pero bueno, porque 5.000 personas son 10 aforos de 500 personas, es decir, 10 días. Tú haces una obra de teatro y la tienes que ponerse varios meses. Bueno, se supone que eso está bien, no digo que no, no digo. Yo en los anteriores no había vendido tanto, este se ha vendido bien. La editora es una editorial pequeña y por lo tanto tiene más público y más interés y se lo ha peleado mejor. Es una editora que ha sido responsable de temas teatrales en el diario El Mundo y que lo hace con mucho cariño. Liz, que estaba en el vídeo que tú has mencionado. Y bueno, yo del mundo editorial solo puedo decir que me alegra no ser editor. Muy bien. Susana, sobre la difusión de los catálogos de exposiciones, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo la experiencia que tengo con la última exposición que hemos hecho, la de Fuimos los Primeros, la verdad es que el catálogo funcionó de maravilla. De hecho, se agotó el catálogo. Fue una exposición que afortunadamente fue muy visitada, porque no tengo aquí la cifra, pero no sé si fueron como 150.000 personas. Se iba a prorrogar, pero como justo nos pilló a todos por medio la pandemia y el confinamiento, se tuvo que cerrar el museo, se cerró la exposición, no hubo prórroga, pero los catálogos tuvieron muy buena acogida. Eso, como digo, se agotó la edición. Y a raíz de eso también tuvimos solicitudes por algunas productoras cinematográficas y algunas emisoras de radio y tal, que habían visto el catálogo y querían profundizar en distintos aspectos, y entonces se han hecho diferentes programas. O sea que ha funcionado a nivel de difusión, ha funcionado muy bien. Ha servido para difundir un poco la idea que tenía el Museo Naval a raíz de lo que había propuesto la Armada, que era sobre todo dar protagonismo a la figura del Cano. Y así como siempre decíamos que a nivel internacional la figura de Magallanes es indiscutiblemente conocida por todos, la figura del Cano, pues era hasta ahora por lo menos, era bastante menos conocida. El catálogo insistía en ese tema y parece ser que sí que ha funcionado, que se ha transmitido esa idea, porque cuando nos llamaban, como digo, de algunos programas, nos preguntaban sobre todo por la figura del Cano. Así que sí, estamos contentos porque ha funcionado muy bien. Pues magnífico, la verdad que es estupendo oír ese lado positivo de las publicaciones, en este caso de los catálogos de las exposiciones. Es cierto que, por ejemplo, yo me acuerdo de me viene a la cabeza, bueno, Elisa parece que se tiene que ausentar ya por un motivo muy importante. Gracias, Elisa. Y recuerdos a tu hermano, al que alguna vez se ha unido, no lo hemos visto, pero sé que nos sigue también. Solamente se ha unido por Benjamín. Bueno, pero se ha unido. Bueno, muchas gracias a todos, pero me tengo que ir de verdad. Bueno, Elisa, gracias. Aunque haya cumpleaños, aunque sea el propio cumpleaños, aunque venga la familia después de muchos meses, los tertulianos de las TME tienen una fidelidad a prueba de bomba. Magnífico. Desde luego. Adiós a todos. Sí. Quizá también la labor en el mundo de la historia del arte, ¿no? Los catálogos de la exposición del Prado me vienen a la cabeza, ¿no? Como a lo mejor, pues,
No te compras un libro, qué sé yo, de Goya, pero si hay una exposición de algo relacionado con Goya, pues todo el mundo tiene el catálogo, ¿no? Es interesante también esa cuestión. Y yo creo para finalizar, y siguiendo con el tema editorial, Cuauhtémoc Villamar tiene un libro que presentaremos a 3 bandas o a 4 bandas ya, no sé, Canadá, México, Filipinas, China, España, sobre el galeón. Va a haber unas jornadas sobre el galeón de Manila. Bueno, Elisa se acaba de ir porque ya se lo comenté a ella. Y Cuauhtémoc, pues danos una pequeña reseña, un anticipo de tu último trabajo editorial. Ahora que, como dicen en los concursos, no venía preparado para eso. ¿Estás hablando del seminario sobre legacies? El seminario sí, sobre el de la UNAM, el que ha propuesto Alicia Mayer. Correcto, sí. Hay una propuesta en el Instituto Cultural de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, para realizar un evento con con un poco pretexto de la presentación del libro que escribí, se puede hablar de manera más amplia respecto a la participación de los portugueses en el funcionamiento del Galeón de Manila. La propuesta ha sido interesante porque significa el poder incluir nuevos elementos de la globalización en el que están involucrados diferentes partes de lo que fue aquel proceso, y en un proceso, en un espacio de tiempo mucho más largo, de varios siglos, de tal manera que el Galeón de Manila, que tiene una presencia local, regional enorme y un tiempo también muy largo, sin embargo también convivió con otros modelos de comercio en el que en el norte de lo que es actualmente América también hubo presencia europea en el tema del descubrimiento o de los diferentes descubrimientos del Atlántico y del Pacífico. Este proyecto de presentación está planteado todavía por definir una fecha, pero estarán todos invitados precisamente para poder participar en escuchar lo que sería un diálogo de culturas. Pues muchas gracias. Ya para terminar, nos quedan 2 sesiones antes de llegar a agosto, donde haremos la lógica pausa, y ya tendremos que irnos planteando, y lo voy lanzando así, pues bueno, cómo vamos a seguir con las tertulias después del verano, cuando comencemos ya un nuevo curso que va a ser, esperemos, bastante diferente, porque la movilidad parece que ya no dará marcha atrás. Y también hemos estado pues más de un año, llevaremos con el tema de Magallanes, Elcano. No sé si el tema está agotado seguro que no está. Si tiene interés seguir específicamente con la primera circunnavegación, o podemos ampliarlo, a lo mejor ya se puede ir pensando en las siguientes expediciones, en Loaiza, el Galeón, evidentemente. Pues estos son los albores de lo que luego sería la famosa ruta del Galeón de Manila a Acapulco. Bueno, lo dejo ahí, pero sí me gustaría pues que fuerais pensándolo y viendo cómo queréis que bueno, se proceda el curso próximo. Primero, si seguimos con las tertulias, evidentemente esa es la primera de las cosas. En segundo lugar, con qué frecuencia, qué día, qué hora, es cuestión de verlo, analizarlo. Y luego también sobre la temática. Bien, pues agradezco de nuevo, Tato, tu magnífica intervención, que bueno, ha dado para muchísimo, como ves, y no te preocupes por los problemas técnicos, porque eso siempre tiene el lado positivo, y el lado positivo es que hemos tenido una previa viéndonos todos como no teníamos de hace tiempo, o sea que ha tenido un lado muy positivo.
Y en fin, veremos a ver esos temas polémicos que has lanzado al aire, a ver si Braulio y Tomás recogen el guante sobre la famosa decisión del Cano, lo de Ayamonte, en fin, todo esto. Y nada más, muchas gracias a todos, disfrutad del fin de semana y nada más, pues dentro de 2 sábados estamos otra vez aquí, estáis todos emplazados. Gracias, Javier. Abrazos a todos. Adiós, enhorabuena. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Tato, por la exposición. Gracias, muchas gracias.